Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Ruth. Gracias por la oportunidad de conversar en esta noche sobre este tema tan interesante relacionado al contrato de trabajo. Y para ello voy a compartir una presentación para ir conversando sobre ella. Bueno, mi nombre es José Martín Morales Casosol, soy abogado laboralista. Y lo que vamos a conversar hoy día es acerca de el contrato de trabajo, las clases de contratos de trabajo, la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato civil, el principio de primacía de la realidad y los tipos de contratación laboral que existen, ¿no? El contrato de trabajo, si tomamos en cuenta lo que señalaba Javier Neves, tenemos que existen tipos de trabajo. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque el derecho de trabajo se enfoca en un determinado tipo de trabajo humano. El trabajo humano, ¿no? Como lo conocemos, puede ser productivo o no productivo. Dentro del trabajo humano productivo, este puede ser por cuenta ajena o por cuenta propia, ¿no? El trabajo humano, productivo, por cuenta ajena, puede ser libre o puede ser forzoso. Y ese trabajo humano, productivo, por cuenta ajena y libre, puede ser subordinado o puede ser autónomo. Entonces, el tipo de trabajo del que se ocupa el derecho laboral, el que es materia de estudio, es el trabajo humano productivo por cuenta ajena, libre y subordinado. Nuevamente, el trabajo humano productivo en el que yo doy mi fuerza de trabajo, ¿no? Establezco, doy toda mi fuerza, mi tiempo, estoy subordinado para alguien, es decir, por cuenta ajena, no por mi propia cuenta, por cuenta ajena. Y lo realizo de manera libre, es decir, nadie me obliga, no estoy forzado a realizar un trabajo para alguien. Yo lo desempeño de manera libre. Es mi libertad de trabajo la que me permite, ¿no? Dar esta fuerza de trabajo a alguien. Y estoy subordinado. Es decir, yo voy a permitir a un trabajador que alguien dirija mi actividad, que me dé las indicaciones, que tome el tiempo que yo estoy destinando para ello y que disponga de ese tiempo. Entonces, por lo tanto, estoy subordinado. Esto es lo que decía Javier Neves con relación a los tipos de trabajo. ¿Cuál es el significado e importancia del contrato de trabajo? ¿No? El contrato de trabajo es un instrumento, en principio, de equilibrio. ¿Por qué decimos de equilibrio? Porque hay intereses que se contraponen. La fuerza de trabajo por un lado y el capital por el otro lado. La fuerza de trabajo representada por los trabajadores, ¿no? Los empleados, y el capital representado por el empresario o las empresas, la compañía, eh, etcétera. Estos dos eh, agentes están contrapuestos, ¿no es cierto? Normalmente siempre hay una parte que es una parte que es más fuerte y la otra es más débil. Ustedes pueden deducir claramente quién es la parte fuerte de esta relación: el capital, el capitalista, el que tiene el dinero, el empresario. Y la parte débil es el trabajador. Entonces, a través del contrato de trabajo
de alguna forma tratamos de buscar o se busca encontrar un equilibrio, es un instrumento de equilibrio. Y este instrumento de equilibrio tiene un revestimiento jurídico, ¿no? El legislador le otorga a un trabajador, tan pronto suscribe un contrato de trabajo o está dentro de una relación de trabajo, determinados derechos que lo reviste para que pueda hacer valer estos derechos frente a su empleador. Le otorga, le da una serie de derechos y también obligaciones, ¿no? Y de esta forma se trata de equilibrar la balanza en este natural desequilibrio del estrato social de las partes. Normalmente quien tiene el dinero, el capital, es más fuerte en relación de quien no lo tiene y que solamente da su fuerza de trabajo. Entonces, entramos ya al concepto de contrato de trabajo. El contrato de trabajo, de acuerdo al título 1 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en nuestra legislación no contiene una definición de contrato de trabajo, ¿no? No señala expresamente qué es un contrato de trabajo, pero sí lo describe. El artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral contiene una descripción de la situación de hecho que de presentarse, de ocurrir esta, se presume la existencia de un contrato de trabajo. ¿Y qué es lo que dice el artículo 4? En toda prestación, y aquí en este artículo se hablan de los elementos del contrato de trabajo que hablaremos en un momento. Dice, en toda prestación personal de servicios, primer elemento, remunerados, segundo elemento, y subordinados, tercer elemento, se presumen la existencia de un contrato de trabajo, y esto es muy importante, a plazo indeterminado. Es decir, el contrato de trabajo en el Perú, como regla, es que sea a plazo indefinido, a plazo indeterminado, no a plazo fijo, no a plazo por un mes, 6 meses, 12 meses, no, sino es un contrato a plazo indeterminado, siempre que se presenten los tres elementos de la relación de trabajo. ¿Cuáles son estos? La prestación personal de servicio se tiene que dar de manera personalísima a la persona que contratan, es ella quien tiene que brindar el servicio, que haya una remuneración de por medio, yo recibo un pago y exista la subordinación. Este elemento, este último que lo vamos a ver más adelante, es el elemento primordial, esencial. Es el elemento que no puede faltar si es que estamos hablando de un contrato de trabajo. Si faltase este elemento, entonces estamos hablando de otro tipo de contrato, no contrato de trabajo. El contrato de trabajo se caracteriza porque existe subordinación. ¿De acuerdo? Esto está en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en donde describe una situación que será considerada como un contrato de trabajo. Entonces, podemos definir al contrato de trabajo como un negocio jurídico bilateral, empleador y trabajador, que tiene por finalidad la creación de una relación jurídico-laboral donde se observa un cambio continuado entre una prestación de trabajo dependiente bajo subordinación por cuenta ajena a cambio de una retribución o contraprestación salarial. Traducción, ¿no? El contrato de trabajo es el acuerdo entre dos partes, en donde una de las partes, el trabajador, dispone prestar su fuerza de trabajo, ¿no? Acuerda prestar su fuerza de trabajo y el empresario acuerda darle una remuneración y a cambio de esa remuneración podrá ser subordinado. Es decir, le tendrá que hacer caso al empresario en la prestación del servicio. El empresario podrá dirigir su actividad, el empresario podrá
fiscalizar la actividad y el empresario podrá sancionar una inconducta o falta grave. Esas, esos, esas facultades se le otorga al empresario como consecuencia de la subordinación. Por otro lado, el empresario se encontrará en la obligación de otorgar todos los beneficios sociales que le corresponden al trabajador y además de no ejercer de manera abusiva este poder de dirección que le otorga la ley, ¿cierto? Entonces, el contrato de trabajo es donde se encuentran presentes los tres elementos de este contrato. ¿Cuáles son? Nuevamente, prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. ¿Cuáles son las características del contrato de trabajo? El contrato de trabajo, ¿no? Es un contrato típico, es conmutativo. ¿Por qué conmutativo? Porque está vinculado a prestaciones equivalentes, un sinalagma contractual. Yo doy fuerza de trabajo y recibo una remuneración. Es oneroso porque debe existir una obligación patrimonial a cargo del empleador. El empleador no puede faltar al pago de los beneficios sociales, al pago de la remuneración, a otorgar un trato justo, digno para el trabajador. No puede ir en contra de esto. Es consensual, porque hay un consentimiento de ambas partes. Yo estoy de acuerdo en brindar mi fuerza de trabajo y yo, empresario, empleador, estoy de acuerdo en pagar una remuneración. Se encuentra normado porque se encuentra sometido a la regulación estatal y colectiva. Por un lado, el Estado se encarga de brindar normas con pisos mínimos que deben ser cumplidos por el empresario. Remuneración mínima vital, gratificaciones legales, vacaciones, CTS, utilidades cuando corresponda, licencias, etcétera. El Estado da normas mínimas. Nadie puede ir por debajo de esas normas porque son pisos mínimos establecidos en las normas. Por otro lado, a través de la regulación colectiva, vía convenio colectivo, vía arbitraje, laudo arbitral, se establecen también determinados derechos y deberes a los trabajadores y a los empleadores, ¿no es cierto? A través de un convenio colectivo se puede fijar, por ejemplo, un monto superior por asignación familiar. Entonces, sabemos que la norma establece que la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital, pero yo puedo establecer por convenio colectivo un monto superior a la asignación familiar. Y esto será una obligación. Va a estar normado por medio de convenio colectivo. Y también formará parte, pues, del contrato de trabajo. La formalidad en el contrato de trabajo a plazo indeterminado existe, ¿no? Y esa es la pregunta que nos hacemos. Normalmente vienen en algunas clases, en algunas consultas y me preguntan, me dicen, yo tengo una relación de trabajo, pero nunca firmé contrato de trabajo. ¿Qué clase de trabajador soy? Si nunca firmaste contrato de trabajo, pero te dan boletas, te pagan tus gratificaciones, te pagan tus vacaciones y demás beneficios sociales, entonces eres un trabajador a plazo indefinido, a plazo indeterminado. El trabajador a plazo indeterminado no tiene la exigencia de parte de la ley que sea formal el contrato, no necesita firmar un contrato de trabajo porque se entiende que hay una relación que inició y que no se sabe cuándo va a concluir. Es una relación de trabajo, te dan boletas, estás en la planilla, te pagan los beneficios sociales, no se necesita un contrato de trabajo. La formalidad de la firma de un contrato de trabajo se da para los casos en los cuales exista un contrato a plazo fijo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo de lo que determine el empresario.
Este trabajo a plazo indeterminado puede ser verbal, yo me pongo de acuerdo entre las partes y simplemente se inicia el contrato de trabajo, ¿no? Pero deben estar presentes los tres elementos del contrato de trabajo para que éste sea considerado como tal. ¿Cuáles son los elementos? Nuevamente, la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. Estos tres elementos tienen que sí o sí encontrarse presentes en un contrato de trabajo. ¿Por qué decimos que se encuentran o deben encontrarse presentes de manera obligatoria? Leíamos al inicio lo que dice el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que cuando se presentan estos tres elementos, se presume la existencia de un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque como digo, puedo no tener contrato. Puede que yo esté trabajando para alguien sin contrato, pero yo marco hora de entrada y de salida, yo doy cuenta de mis actividades a lo largo del día, me dictan órdenes, me señalan cómo prestar el servicio, tengo que estar reportándome a mi superior, eh, tengo un esquema de monitoreo, eh, rindo cuentas, etcétera. Entonces yo estoy subordinado. Si en los documentos y en la realidad se verifica que yo estoy subordinado porque yo marco entrada, marco salida, doy cuenta de mi trabajo, doy reportes de mi trabajo y me siguen el paso a paso en lo que yo estoy realizando, entonces está presente el elemento de la subordinación. Al encontrarse los tres elementos, la prestación personal porque yo lo doy de manera personal, porque me pagan por eso y porque yo doy cuenta de mi trabajo, al encontrarse estos tres elementos, entonces estamos en un contrato de trabajo. Si faltara el tercer elemento, la subordinación, por ejemplo, no estamos hablando de un contrato de trabajo. Y a veces es confundido el contrato de trabajo con el contrato de locación de servicios, por ejemplo. Son cosas distintas, son regímenes distintos. Uno es el régimen laboral y el otro es un régimen civil, ¿no es cierto? Entonces, estos tres elementos son los que tienen que estar presentes sí o sí y vamos a ver cada uno de ellos. La prestación personal de servicios. El trabajo debe ser realizado por una persona natural, ¿no? No puede ser, no es posible que la prestación sea realizada por una persona jurídica, no. Me pasó en un caso hace poco que una persona demandaba relación de trabajo, reconocimiento de vínculo laboral con una empresa porque decía que había prestado los servicios como courier y que los había prestado de manera personal y que nunca le habían reconocido el pago de sus beneficios laborales. Cuando entramos a ver el caso, nos dimos cuenta que, si bien es cierto, esta persona era quien brindaba el servicio, lo hacía a través de una persona jurídica, o sea, lo hacía a través de su empresa. Y si bien es cierto, esta empresa tenía un único trabajador que era esta persona, era una empresa distinta a la persona natural. Y con quien se suscribió el contrato fue con la empresa, no con la persona natural. Y a quien se le pagaba era a la empresa el servicio de courier. Y esta persona decía, pero se encuentra presentes los tres elementos de la relación de trabajo porque era yo quien prestaba el servicio. Está bien, era esa persona quien prestaba el servicio, pero porque ella lo había decidido así, porque al estar eh, realizando el servicio a través de una persona jurídica, que era su empresa, era una EIRL, pero era una empresa, hubiera podido contratar también a otra persona. O sea, finalmente fue la decisión de esta persona brindar el servicio de manera personal.
¿no? Ahora, este trabajo debe ser realizado por una persona natural, no por una empresa, por una persona natural. Tiene que tener carácter personalísimo. Yo no le puedo encargar. Es la persona contratada la que tiene que ejecutar ese servicio comprometido. No es que a mí me contratan y yo puedo mandar a mi primo, a mi hermano, a mi hijo, a mi amigo. No, tengo que ser yo la persona a quien contrataron la que brinda el servicio. No puede ser brindado a través de terceros. Es de carácter personalísimo, ¿no? Es indelegable, no cabe subcontrataciones o auxiliares, no puede valerse de asistentes ni transferir el trabajo a un tercero. Yo no puedo subcontratar a otra persona. Yo tengo el servicio, me contrataron a mí, yo subcontrato a otra persona para que ejecute el servicio. No, los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados de forma personal y directa por el trabajador como persona natural, artículo 5 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esto es una prestación personal. Si se encuentra acreditada la prestación personal de servicios, ya tendremos entonces el primer elemento del contrato de trabajo. Veremos si podemos ver el segundo elemento del contrato de trabajo, que es la remuneración. La remuneración, ¿qué es la remuneración? Es la retribución otorgada al trabajador como contraprestación por la puesta a disposición de su fuerza de trabajo. Existen ciertos periodos de inactividad que conllevan a la suspensión del pago de la remuneración, ejemplo, la sanción de suspensión, la licencia con goce, etcétera. Cuando yo estoy dentro de un contrato de trabajo, se supone que yo lo hago de manera onerosa. Quiere decir que me van a pagar por hacer un trabajo, ¿no es cierto? Como dicen popularmente, nadie trabaja gratis, ¿no? Entonces, se supone que si yo estoy dentro de un contrato de trabajo, debo recibir una contraprestación denominada remuneración. La remuneración es lo que me van a pagar por la fuerza de trabajo que yo estoy dando. De hecho, existen determinados periodos en los que se suspende el pago de la remuneración. Por ejemplo, si me sancionan con una suspensión perfecta, ¿no? Yo cometo alguna falta grave y me suspenden el trabajo 3 días. Esos 3 días no me van a pagar. Sigue el contrato de trabajo vigente, pero no me van a pagar remuneración porque me están sancionando. Por ejemplo, me dan una licencia sin goce. Yo pido que me den una licencia de un mes, supongamos, porque tengo que ir a hacer un curso, tengo que hacer algún tema personal. Entonces pido en el trabajo que me den licencia. Esta licencia sin goce, ¿no? Por el periodo en el que yo solicite el permiso, no me van a pagar, pero sigue vigente el contrato de trabajo. El pago puede ser en dinero o puede ser en especie. A mí me pueden pagar un determinado monto en dinero o también en especie, pero en especie únicamente un porcentaje establecido por la norma, ¿no? La remuneración es de libre disposición del trabajador y aquí es muy importante el saber diferenciar cuáles son los conceptos eh, que tienen naturaleza remunerativa, ¿no? La remuneración, de acuerdo a lo que dice el artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios. Y esto es muy importante y quiero que tomen atención a la palabra por, por sus servicios. Porque si fuera para el servicio, ese concepto no sería remunerativo. La remuneración es todo lo que el trabajador recibe por sus servicios siempre que sea de su libre disposición. Por ejemplo,
Si a mí me pagan una bonificación, supongamos, cualquiera sea el nombre, ¿no? Por el trabajo que yo estoy realizando, me pagan, no sé, una bonificación determinada por el trabajo, yo no tengo que dar cuentas a nadie por ese dinero, será un concepto remunerativo. Pero si me brindan una cantidad determinada para alguna actividad vinculada a mi trabajo, entonces no es concepto remunerativo. Una asignación por estudios, por ejemplo. La asignación por estudios está destinada al estudio. Yo solo la podré usar en el estudio, en determinado estudio. Yo no la puedo utilizar para otra cosa. Entonces ese concepto no será remunerativo. Si me brindan un concepto por movilidad, por ejemplo, si solamente eh, la puedo o la utilizo para la movilidad, si ese dinero solamente está destinado a la movilidad, entonces ese concepto será no remunerativo. Solamente podré considerar remuneración todo lo que sea por el trabajo que yo realizo y no tengo que dar cuenta de nadie y de nada del dinero del que recibo, del que me pagan. Yo puedo hacer con el dinero que me pagan lo que yo quiera, ¿no? Entonces ese monto será considerado remuneración o remunerativo. Y este es el elemento estrella que no puede faltar en la relación de trabajo, el contrato de trabajo. Este elemento tiene que estar presente sí o sí, el de la subordinación. ¿Qué es la subordinación? Es el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla. Y se produce una doble situación, la dirección del empleador y la subordinación del trabajador. El empleador se encontrará facultado, entonces, a dirigir, a fiscalizar y a sancionar a través del poder de dirección que le da la subordinación. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa? Decíamos que cuando yo estoy dentro de un contrato de trabajo, yo estoy dando mi fuerza de trabajo a través de la prestación personal, doy mi fuerza de trabajo, recibo un dinero por ese trabajo, pero además yo estaré dispuesto a las órdenes del empleador, a sus órdenes jefe, decía un cómico mexicano. Se encuentra a las órdenes del empleador. Esa disposición a la orden del empleador se llama subordinación. Eso es subordinación. Y la subordinación implica el poder de dirección del empleador. ¿Qué dice el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral? El empleador tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. ¿Se dan cuenta de lo que dice el artículo 9? Dentro de los límites de la razonabilidad. Es decir, este poder de dirección del empleador no es ilimitado. Limita cuando inicia el derecho de los trabajadores. ¿Qué puede hacer el empleador? Puede normar las labores, establecer en documentos cómo necesito que sea la conducta de los trabajadores, dictar las órdenes necesarias, ¿no? Este trabajo se va a ejecutar de esta manera, ¿no? Puede sancionar disciplinariamente si no, el trabajador no acata las órdenes del empleador, puede sancionarlo, pero todo dentro de la razonabilidad.
dentro de los límites de la razonabilidad. Y puede sancionar cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador. A través de la subordinación, entonces, el empleador dirige la actividad, eso se realiza de esta manera, aquí, acá, fiscaliza, ¿lo estás haciendo bien o no estás haciendo bien? Si no estás haciendo bien, sanciona. Supongamos, el empleador determina que el horario de ingreso al centro de trabajo es 8:30 de la mañana. Entonces, el empleador tiene la capacidad de fiscalizar que todos estén cumpliendo. Pero resulta que un trabajador llega tarde continuadamente, repetidamente, llega tarde. Llega tarde, llega tarde, llega tarde. Entonces, ante tanta tardanza, el empleador podrá colocar las sanciones correspondientes. Ante la tardanza, lo amonesta de manera verbal. Estás llegando tarde, la próxima te voy a sancionar. Nuevamente llega tarde, lo sanciona de manera escrita, una amonestación escrita. Nuevamente llega tarde, lo suspende, ¿no? Lo puede suspender. Y si insiste en esa conducta, entonces podrá despedirlo. Es ahí donde se configura el poder de dirección del empleador, en la dirección, en la fiscalización y finalmente en la sanción. ¿Cuáles son los límites al poder de dirección? Y eso lo que veíamos aquí en el artículo 9, que todo es dentro de los límites de la razonabilidad. ¿Cuáles son esos límites? Porque recordemos que el poder de dirección no es ilimitado. Siempre se tiene que respetar la dignidad del trabajador. El trabajador no es aquella persona que llega al centro de trabajo y deja en la puerta su dignidad, ¿no? El trabajador se encuentra revestido de esta dignidad y protegido además por todos los derechos que le otorga el Estado a través de las normas laborales que deben cumplirse. Entonces, el trabajador no está al servicio del empleador para cumplir cualquier actividad durante el día y todos los días en el lugar que le parezca, ¿cierto? Sino es dentro de los límites de lo que establece el contrato de trabajo y la razonabilidad. El tiempo y el lugar de trabajo admiten modificaciones razonables por el empleador en ciertas situaciones y contextos. Por ejemplo, en el concepto de la pandemia de hace poco, ¿no? Se establecieron horarios de trabajo, lugares de trabajo que fueron modificados. Se dio el trabajo remoto en ese tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, el empleador debe respetar los derechos fundamentales del trabajador: vida, salud, seguridad, dignidad, privacidad, intimidad, libertad, etcétera. Son los derechos fundamentales del trabajador que tienen que ser respetados por el empleador. Y es un límite al poder de dirección. La norma, por ejemplo, establece que el traslado geográfico, ¿no?, tiene que ser dentro de los límites de la razonabilidad. Pero si se verifica que el empleador está trasladando a un trabajador a otro lugar para perjudicarlo, entonces estará cometiendo un acto de hostilidad. Y se podría dejar sin efecto esa disposición del empleador de un traslado laboral, por ejemplo. Si una empresa tiene sedes a nivel nacional y traslada a un trabajador de Tumbes a Tacna, sin ningún sustento, sin ninguna razón, con el único propósito de perjudicarlo. ¿Por qué? Porque lo aleja de su familia, lo aleja de su entorno, hay un sobrecosto de vida, etcétera. Entonces se puede determinar de que está hostilizando al trabajador. Y la hostilización eh,
puede ser denunciada por el trabajador ante su empleador y si éste no enmienda su conducta ante el juez laboral, diciendo, este señor, esta empresa me está hostilizando. Hasta aquí, con relación a los elementos del contrato de trabajo, ¿tenemos alguna pregunta? Porque vamos a ingresar ahora con la diferencia al contrato civil. Aquí veo una pregunta en el chat. ¿Es necesario que las infracciones o incumplimientos de obligaciones estén establecidos en algún reglamento o documento similar? Si la empresa tiene más de 20 trabajadores, se exige que tenga un reglamento interno de trabajo. Normalmente en el reglamento interno de trabajo se encuentran cuáles son las obligaciones de parte de los trabajadores. Si no tienen reglamento interno de trabajo por ser un número reducido de trabajadores, entonces se podrá establecer en la norma o de lo que dice la norma, ¿no? Yo podré sancionar de acuerdo a lo que establece la ley de productividad y competitividad laboral. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cómo se materializa una amonestación verbal? ¿Alguna prueba de que se dio la misma? No, la amonestación verbal se da de manera directa y no queda registro. El registro quedará cuando se da la amonestación escrita, ¿no? Como ya se hizo de manera verbal, ahora de manera escrita. De manera escrita, a pesar de que ya se le ha dado amonestaciones de manera verbal y usted insiste en su conducta, se ha dispuesto a darle esta sanción de manera, esta amonestación de manera escrita, ¿no? Otra pregunta dice, ¿qué pasa si me contrato, dice 1.200 y me pagan 2.000 soles mensuales? ¿Qué podría hacer? Y esto es bastante común en las empresas. Normalmente las empresas tratan de ocultar ese dinero para que no esté sujeto al cálculo de los demás beneficios sociales. Entonces normalmente te ponen en boleta el mínimo vital, ¿no? Te ponen la remuneración mínima vital y todos los demás beneficios se calcularán en base a esa remuneración mínima y vital y por fuera de planilla, ¿no? Te pagan el resto, que decimos en negro, ¿no? Que no está registrado en ningún lado. ¿Qué es lo que podría hacer? Lo que se podría hacer cuando concluye el contrato de trabajo, porque si uno lo hace estando en el contrato de trabajo, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Bueno, pero también se podría hacer, nada impide que se pueda hacer mientras se está trabajando. Lo que podría hacer es exigir al empleador que ese dinero que se está dando por fuera se incluya dentro de la planilla para que sea materia de base de cálculo para los demás beneficios sociales. Si eso no ocurre, tengo dos caminos. Puedo ir a hacer mi denuncia ante Sunafil diciendo, oye, Sunafil, ven, investiga que acá hay algo raro. El empresario me está pagando este dinero por fuera, pero debería pagármelo por dentro, porque me lo paga todos los meses. Entonces Sunafil vendrá y ante el temor de ser multado por Sunafil, entonces la empresa podría eh, regular, ¿no? Traer eh, a la boleta de pago este dinero que venía pagando por fuera. Si finalmente no sucede nada, a pesar de las denuncias y los reclamos, yo podría acudir al juez laboral y decirle, señor juez, durante todo este tiempo me han estado pagando en planilla este dinero y fuera de planilla este otro dinero. El monto que estuvo fuera de planilla nunca ha sido materia de cálculo para el pago de gratificaciones, CTS, vacaciones y demás beneficios sociales. Entonces, que se haga el cálculo sobre este dinero que era negro, que no estaba dentro de la planilla, y que se me pague el reintegro de las remuneraciones dejadas de percibir o de los beneficios sociales dejados de percibir, ¿no? Beneficios sociales. Eso es lo que podría hacer.
Al reclamar los derechos laborales demostrando que estuvo en un contrato laboral y no en un contrato de locación de servicios, además se reclama la incorporación a la planilla de acuerdo a la ley 728, es decir, hubo una descentralización del contrato. Además, se emitía un recibo por un sueldo fijo más comisiones por ventas al mes. ¿Cómo se calcularía su sueldo al ingresar a planilla? ¿Existe una norma o sería el promedio de los años trabajados un acuerdo entre ambas partes? Normalmente el pago de comisiones se calcula en base a las 6 últimas comisiones que pudo haber recibido, ¿no? De los últimos 6 meses. Entonces, en base a ello es que se calcula el monto, la base, el básico, más las comisiones, que es el promedio de los últimos 6 meses que se puede haber tomado en gratificaciones, ¿no? De esa manera se podría calcular la remuneración computable. ¿Cuánto es lo que yo gano de manera mensual? Con respecto a los trabajadores con discapacidad, respecto a sus derechos y obligaciones, ¿bajo qué norma se les regula? Existe la norma de trabajadores con discapacidad laboral. No la tengo en este momento en la mente, pero sí existe la normativa relacionada a las personas con discapacidad y toda una serie de obligaciones de las empresas, tanto para contratar ese tipo de personas y segundo, los beneficios que deben tener este tipo de personas en el acceso al trabajo, ¿no? Las oportunidades en el acceso. Incluso me parece que para los concursos públicos tienen puntos extras si es que tienen su carnet de CONADIS para poder acceder a los puestos laborales. De hecho, hay varios jueces supremos que han ganado concursos para ser nombrados como jueces supremos eh, porque contaban con este beneficio de puntos adicionales para el concurso público y han podido tomar la plaza debido a la discapacidad con la que contaban, ¿no? ¿Qué pasa si el contrato es verbal y solo es por 8 o 9 meses? Sería de todas maneras un contrato indeterminado si solamente lo contratan por 8 o 9 meses cada año. Obviamente, ese contrato se encuentra desnaturalizado y lo vamos a ver ya en un ratito. Se encontraría desnaturalizado. Si es verbal, no puede ser por 8 o 9 meses. Si es verbal, tiene que ser a plazo indefinido. Y si es verbal y solamente fue de 8 o 9 meses, como ya no se suscribió, si quería que sea por solo 8 o 9 meses, tenía que haber sido por escrito. Y como no se suscribió por escrito, se encuentra desnaturalizado. Entonces vendría a ser indeterminado. Si una persona está trabajando sin contrato y fallece, ¿qué debemos hacer? Bueno, la sucesión deberá reclamar los beneficios que dejaron de pagarle, ¿no? Se tienen que hacer primero una sucesión intestada y los herederos tendrán que reclamar la desnaturalización de ese contrato, ¿no es cierto? Estuvo sin contrato, fallece eh, y deberían reclamar la desnaturalización en nombre de el causante, que es la persona que ha fallecido. En el contrato a plazo indeterminado, ¿qué derechos respaldarían al trabajador si no tiene límite de plazo? Y si es así, ¿acaso el sujetarse a un horario y órdenes del empleador no sería a favor del trabajador a pesar de que no cuente con un contrato o si existe un contrato? No comprendo muy bien la pregunta. En el contrato a plazo indeterminado, ¿qué derechos respaldarían al trabajador si no tiene límite de plazo? O sea, los derechos que tienen todos los trabajadores son los que establece la norma, ¿no? La ley. Vacaciones, gratificaciones, CTS, horas extras, utilidades, ¿no? Entonces, esos son los derechos que tienen todos los trabajadores, ya sea a plazo indeterminado o a plazo fijo, ¿no? Sujetarse a un horario y orden del empleador no sería a favor del trabajador a pesar que no cuente con un contrato de trabajo o si existe un contrato. Todo esto, si es que no tiene un contrato de trabajo y está sujeto a un horario, está sujeto a rendir cuentas de su trabajo, entonces se entiende de que serán pruebas para acreditar que él no tenía un contrato a plazo fijo en la práctica, sino por aplicación del principio de primacía de la realidad, él tenía un contrato a plazo indeterminado.
Respecto a la pensión de alimentos, corresponde también los beneficios. Eso va a depender mucho de cómo demande los alimentos, ¿no? Si es que demanda los alimentos a través de un porcentaje y pide con ese porcentaje que se aplique a todos los beneficios, el juez lo hará y depende mucho de la orden del mandato judicial. Es justificable que el empleador señale verbalmente al trabajador que la empresa ya no necesitará los servicios por motivos de reducción de personal, teniendo aún el contrato vigente donde sumado a ello indica que tiene que presentar su carta de renuncia, no es dable. Un trabajador no puede ser despedido simplemente diciéndote, oye, ¿sabes qué? Ya no necesito más de tus servicios, firma tu renuncia. Eso es un despido, pero cuando uno firma la renuncia, entonces se queda sin la posibilidad de impugnar ese despido, de reclamar luego ante un juez. Así que recomendación, nunca firmen su carta de renuncia si ustedes no quieren renunciar. Si es que los están despidiendo, que los despidan, pues, ¿no? Así usted podrá demandar o una indemnización por despido arbitrario o una reposición en el empleo. Y para poder demandar eso solamente tiene 30 días hábiles. Coméntenos un poco sobre el despido de un trabajador por haber agredido verbalmente a la congresista eh, Chirinos en un bar. Por haber agredido verbalmente a la congresista Chirinos en un bar. Bueno, no tenía conocimiento de eso, pero si es que el trabajador agrede verbalmente a su empleador, eso sí está sancionado y puede ser materia de despido, ¿no? Bueno, continuamos con la segunda parte, la diferencia con el contrato civil, entre el contrato de locación de servicios y el contrato de trabajo, ¿no? El contrato de locación de servicios es un contrato civil. Y aquí hablamos de locador y locatario. El locador, perdón, locador y comitente. El locador es el que presta el servicio, ¿no es cierto? El locador es la persona que da el servicio, pero no está subordinado al comitente, al que lo contrata, no está subordinado. Y lo presta por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución. Y puede ser materia de contrato toda clase de servicios materiales e intelectuales. Todo se puede dar por locación de servicios. Yo puedo contratar un abogado, un contador, un ingeniero, un arquitecto, cualquier profesión, cualquier oficio, lo puedo contratar por locación de servicios, pero yo no voy a pedir cuenta de su trabajo, por ejemplo, porque no está subordinado. Yo puedo contratar a una persona para que me venda libros, ¿no? Y le digo, por cada 10 libros que tú me vendas, yo te voy a dar una comisión, ¿no es cierto? Y te voy a pagar. Y yo te voy a pagar porque me vendas estos libros. Cuando tú me pagues, cuando tú me vendas todos estos libros, yo te voy a pagar. Si tú no me vendes los libros, yo no te pago, porque ese es un locador. Este locador verá en qué momento vendes los libros. De repente duerme todo el día y se levanta a vender de madrugada online, ¿no? Y vende en el extranjero los libros, vende aquí en el país los libros. A mí no me interesa cómo vende los libros. A mí lo que me interesa es que me dé el monto de los libros, el valor de los libros. Y cuando me pague por los libros, o me dé el dinero de los libros, yo le pagaré a él una retribución. Pero yo no estoy preguntándole, ¿a quiénes visitaste hoy día para vender los libros? ¿Qué lugares fuiste a visitar para vender los libros? Dame un reporte de todo tu día que hiciste a lo largo del día para vender los libros. Yo no estoy controlando su actividad. Yo no le puedo llamar la atención. Oye, ¿por qué no estás saliendo a vender los libros? Yo no le puedo llamar la atención porque no está subordinado a mí. Yo no le puedo decir, vas a vender los libros en el horario de 8 a 1 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. Yo no le puedo poner un horario, establecer un horario, porque no está subordinado a mí. Yo no le puedo llamar la atención, no puedo felicitarlo tampoco, ¿no? Yo solamente quiero que me dé el dinero de los libros. Me interesa el resultado, no la ejecución del trabajo. Diferente fuera si
lo contrato como un trabajador. Si yo lo contrato como un trabajador, yo sí le pediré reporte de qué distritos, aquí en Lima, por ejemplo, ha visitado para vender los libros. En qué horario, a dónde fue, qué le dijeron, qué puede hacer para vender los libros, véndelos de esta manera, hace esto y lo otro. Estoy dirigiendo su actividad si fuera un contrato de trabajo. Si fuera mi trabajador, por ejemplo, este vendedor de libros se esforzaría todo el día por vender los libros y si no vendió un solo libro, yo tendría que pagarle el básico al menos. Ya no le pagaré la comisión, pero sí tengo que pagarle por su trabajo, por lo que ha hecho. ¿Por qué? Siempre ha estado haciendo un esfuerzo de venta, ¿no? En cambio, el locador, si el locador no llega a vender los libros, yo no tendré por qué pagarle nada, ni un solo sol, porque es un contrato de locación, ¿no es cierto? En el que estamos llegando a un acuerdo para que él me preste el servicio de venta de libros, ¿de acuerdo? ¿Existe un carácter personal del servicio? El locador debe prestar personalmente el servicio, puede valerse bajo su propia dirección y responsabilidad de auxiliares, sustitutos, si la colaboración de otros está permitida por el contrato y por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación. Depende de lo que pacten las partes. Yo puedo contratar a un contador, por ejemplo, como locador, y el contador podrá contratar su auxiliar para que me brinde el servicio de contabilidad y no hay ningún problema. No es personalísimo, intuite persone, como en el caso de los trabajadores, donde el servicio es personalísimo. Yo no puedo encargarlo a un tercero, yo no puedo valerme de auxiliares, no puedo contratar o subcontratar. En la locación, sí, está permitida. Puedo también yo personalmente brindar el servicio. La retribución del locador. Si no se hubiera establecido la retribución del locador o no puede determinarse según las tarifas, será fijada en relación a la calidad y entidad y demás circunstancias de los servicios prestados. Pero si hay una retribución de por medio, al igual que en la remuneración, ¿no es cierto? Por eso se confunde mucho el contrato de trabajo con el de locación. Pero, por ejemplo, la ley procesal de trabajo establece que si se acredita el elemento de la prestación personal y la retribución, la subordinación se presumirá, se presume que hay subordinación, dice la nueva ley procesal del trabajo, salvo prueba en contrario. Por eso es muy importante tener todos los papeles, documentos en regla y además no solamente los documentos, sino las acciones en regla para demostrar que es un contrato de locación y no un contrato de trabajo, ¿no? El plazo máximo para este tipo de contratos es de 6 años si se trata de servicios profesionales, de 3 años en el caso de otra clase de servicios, y si se pacta un plazo mayor, el límite máximo indicado solo puede ser invocado por el locador. Entonces aquí tenemos un cuadrito de diferencia entre el contrato de trabajo y el contrato de locación. ¿Cuáles son los sujetos en el contrato de trabajo? Son dos: el empleador y el trabajador. El empleador, persona natural o jurídica; el trabajador, persona natural necesariamente. Sí o sí tienen que ser persona natural. El contrato de locación, ¿quiénes son los sujetos? El comitente, que es la persona natural o jurídica, y el locador, que puede ser una persona natural o jurídica, además, ¿no? Carácter del servicio. El trabajador subordinado presta los servicios de forma personal. El locador puede prestar servicios de forma personal o con intervención y ayuda de otros. La subordinación. Se fija jornada, horarios, descansos, funciones. En el contrato de trabajo, el trabajador se encuentra sujeto a fiscalización, el empleador tiene una facultad disciplinaria que no tiene el locador, porque en el contrato de locación
No se fija jornada, no se fija horario. Los servicios a prestar son específicos, previamente convenidas por ambas partes en el contrato de trabajo, ¿no? El pago. El contrato de trabajo percibe una remuneración de forma permanente o beneficios sociales. En el contrato de locación solo se percibe el pago de honorarios por el servicio específico prestado, ¿cierto? Es la diferencia entre ambos contratos. Y aquí entra a tallar uno de los principios muy importantes en el derecho del trabajo, el principio de primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que si hay una discordancia entre los documentos y lo que sucede en la realidad, ¿no? Se prefiere lo que sucede en la realidad. Si yo veo que en los documentos es un locador de servicios, pero formalmente es locador de servicios, pero en la práctica marca horario, está subordinado, recibe órdenes, da cuenta de su trabajo, recibe llamadas de atenciones, felicitaciones, etcétera, yo veo que en la práctica es un trabajador. Entonces, en aplicación del principio de la primacía de la realidad, ante el conflicto entre lo formal, contrato civil, y los hechos en la realidad, el contrato de trabajo, debe preferirse lo segundo. Si yo veo que existe en este supuesto contrato de locación de servicios, está presente el elemento de la subordinación, entonces yo declararé desnaturalizado ese contrato de locación y será en realidad un contrato de trabajo. Se prefiere a los hechos, a lo que sucede en la realidad. ¿Cuáles son los indicios de desnaturalización de un contrato de locación? Por ejemplo, cambio de funciones. Si yo decido cuáles son las funciones que va a realizar el locador, es un indicio de desnaturalización. Supervisión interna, pagos fijos y periódicos. Si mensualmente yo le pago una determinada cantidad, se supone que es un trabajador que únicamente está emitiendo recibos por honorarios, cuando en realidad lo que tendría que darse es que se encuentre en planilla, ¿no? Cuando el cargo está incluido en el organigrama, en el manual de organización y funciones, también. El cargo y labores idénticas a las que hace el personal bajo contrato laboral, indicio de desnaturalización. Si yo le entrego photocheck, le entrego materiales, indicio de desnaturalización. Si tiene derecho a vacaciones, servicios continuos, eh, acta de infracción o informe de actuaciones inspectivas donde se verifique de que hay una persona ahí sin contrato de trabajo y que está subordinado, entonces se da la desnaturalización del contrato de locación. Normalmente se exterioriza en esta desnaturalización: cumplimiento de horario y jornada de trabajo, existencia de documentos que demuestran cierta sujeción a directrices de la empresa, memorandos, por ejemplo, imposición de sanciones disciplinarias, por ejemplo, le quito los turnos o le quito algún trabajo, comunicaciones indicando el lugar, horario de trabajo, las nuevas funciones, ¿no? Estas formas de naturalización tiene que darse un análisis casuístico, caso por caso, verificar cuál es el servicio que está prestando, cuáles son los elementos, de qué forma lo está prestando. Entonces ahí se puede analizar si hay realmente un contrato de trabajo o un contrato de locación. Pero como les decía, la nueva Ley Procesal del Trabajo en artículo 23.2 dice: acreditada la prestación personal de servicios, primer elemento, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. Es bastante tajante y así de dura la nueva Ley Procesal del Trabajo. Basta que yo acredite la prestación personal, se entiende que hay remuneración, ¿no? Y se presume la existencia del vínculo laboral. Se acabó. Tenemos este caso que es muy sencillo, ¿no? Para que ustedes puedan identificar cuál es un contrato de locación y cuál es un contrato de trabajo.
En el caso 1, se encarga a una persona a hacer una mesa con 2 sillas. El caso 2, en una mueblería, una persona de lunes a sábado de 9 a 1 se encarga de fabricar sillas. ¿Cuál es el contrato de locación de servicios? ¿El primero o el segundo? Obviamente, el primer caso, ¿no? Porque simplemente yo le estoy encargando hacer una mesa con 2 sillas. Yo no estoy subordinándolo de ninguna manera. ¿Y cuál es el contrato de trabajo? El caso 2, porque en la mueblería la persona trabaja en un horario establecido de lunes a sábado, en un horario establecido de 9 a 1 y se le encarga fabricar sillas. Está fabricando sillas, pero subordinado. El otro simplemente se le encargó el trabajo. Ahora pasemos a la tercera parte sobre el tipo de contrato laboral. ¿Cuáles son los tipos de contratos laborales? Tenemos por duración en el tiempo, por las horas de trabajo. Por duración en el tiempo, el contrato puede ser a plazo indeterminado o a plazo fijo. Eso sí lo tenemos claro. Y por las horas de trabajo, el contrato puede ser a tiempo parcial. Los contratos a plazo fijo, ¿no? Los que tienen un inicio y término, que sabemos cuál es el inicio y fin, pueden ser de naturaleza temporal o de naturaleza accidental. Los de naturaleza temporal, por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, por necesidades de mercado, por reconversión empresarial. Los de naturaleza accidental pueden ser contrato ocasional, contrato de suplencia, contrato de emergencia. Pueden ser por contratos de obra o servicio, contrato específico, contrato intermitente, contrato de temporada. Vamos a ver cada uno de ellos. En los plazos máximos. El contrato de incremento, inicio o incremento de actividad, el plazo máximo es de 3 años. Necesidades de mercado, 5 años. Reconversión empresarial, 2 años. Ocasional, 6 meses. De suplencia, retorno del titular. La emergencia, el que resulte necesario. El de obra, el que resulte necesario, la duración de la obra. El intermitente, sin límite. Y el de temporada, sin límite. ¿Cuáles son los más utilizados? Este es bastante utilizado, ¿no? Siempre utilizan este contrato, el de inicio o incremento de actividades. Se da por el inicio de una actividad productiva o el incremento de la misma, ¿no? El inicio de nuevas actividades. Eh, Cuando es por inicio de la actividad productiva, es posterior a la instalación de establecimientos o apertura de nuevos establecimientos o mercados. Por el inicio de las nuevas actividades, por el incremento de las ya existentes dentro de la misma, la duración es de 3 años. Ejemplo, apertura de un nuevo local o sucursal. Pero aquí hay que tomar en cuenta de que es el empresario quien decide iniciar o incrementar la actividad. Yo digo, voy a iniciar una nueva actividad, ¿no? Algo distinto, algo nuevo. Entonces, contrato más gente, porque yo no sé si esto nuevo que estoy iniciando va a durar en el tiempo, si me va a permitir desarrollarme en el tiempo o simplemente es por un lapso y luego voy a tener que cerrar esa actividad. ¿Qué hago contratando personal a plazo indeterminado? Pero yo decido incrementar o yo decido iniciar, ¿cierto? La duración máxima, 3 años. A diferencia de este contrato, por ejemplo, el contrato por necesidad de mercado. Este contrato por necesidad de mercado se debe a incrementos coyunturales de la producción
originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. Es decir, yo empresario, no es que tuve la iniciativa, sino fue el mercado, el incremento coyuntural que me obligó a contratar más personal, ¿no? Porque las labores que venía siendo realizadas por el personal que yo tenía ya no se dan abasto, ya no puede el personal que yo tengo contratado a realizarlas. Entonces, contrato más personal a plazo fijo por este incremento coyuntural imprevisto además. Eso es muy importante porque el incremento temporal tiene que ser imprevisible. Yo no puedo haberlo previsto. Ahí utilizo una necesidad de mercado. Contrato por necesidad de mercado. No. Se excluyen las variaciones de carácter cíclico o de temporada que se producen en algunas actividades productivas de carácter estacional. Por ejemplo, en Navidad, ¿no? Yo sé que la gente va a consumir más panetones, supongamos. Entonces yo ya sé que en Navidad el mercado me va a exigir más panetones. Yo no puedo usar una necesidad de mercado porque no es un incremento imprevisible. Yo ya lo tengo previsto. Ahí será pues un contrato de temporada, ¿no? Una necesidad de mercado es cuando hay algo imprevisible, cuando no se tenía en el radar. Por ejemplo, cuando sucedió la pandemia, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que vendría una pandemia? Y se necesitaba más gente por ejemplo, para el sector salud, ¿no? Yo no sabía que iba a haber esto. Es un incremento imprevisible del mercado. Entonces utilizo contrato por necesidad de mercado. La duración máxima es de 5 años. Los contratos por obra determinada o servicio específico. Estos tienen un objeto previamente establecido y una duración determinada. Sí, la duración máxima es la que resulte necesaria. La Corte Suprema había establecido en un inicio de que si bien este tipo de contratos no tiene una duración máxima, la duración máxima debía ser 8 años, decía la Corte Suprema. Hace años, hace muchos años. Pero últimamente el criterio ha variado y la Corte Suprema ha dicho, no, el contrato por obra o servicio determinado o servicio específico puede durar todo lo que dure el servicio o todo lo que dure la obra. Es indeterminado, no tiene una duración máxima. Todo lo que se demore la obra o el servicio específico es lo que durará el contrato. Por lo tanto, este tipo de contratos tiene que estar vinculado necesariamente a una hora determinada o un servicio específico. Yo no podré colocar a un trabajador por obra determinada o servicio específico si lo voy cambiando de servicio en el servicio. Y yo digo, sí, pues como no hay una duración determinada, yo lo podré cambiar a este servicio, luego a este otro servicio, luego otro. No tiene que ser al servicio que dio origen al contrato. Porque acuérdense de que la justificación para que exista un contrato a plazo fijo es que no se pueda contratar de manera indefinida. La regla en el Perú es que se contrate a los trabajadores de manera indefinida. O sea, tiene que ser un contrato a plazo indeterminado. Pero lamentablemente en nuestro país esa es la excepción. La regla es contratar a plazo fijo. Y como una especie de premio, ya cuando uno ve que está en el límite y si ese trabajador es bueno, ya lo premio contratándolo a plazo indeterminado, cuando en realidad la contratación que debe primar es la contratación a plazo fijo, perdón, a plazo indeterminado. ¿Cuál es la formalidad, requisitos para los contratos temporales? ¿No? Necesariamente deben constar por escrito, ¿no? Debe consignarse de forma expresa su duración, colocar las causas objetivas determinantes de la contratación, las condiciones de la relación laboral. Y la pregunta es, ¿deben ser presentados al MINTRA? ¿Deben ser presentados al Ministerio de Trabajo?
En el año 2016 se emitió la ley de simplificación administrativa y ya no es necesario como requisito el presentar los contratos a plazo fijo firmados ante el Ministerio de Trabajo. Antes sí era un requisito esencial, que si no se presentaba eso se desnaturalizaba el contrato. Ahora únicamente se presentarán si son requeridos por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Pero eso no quita que se firmen. O sea, tienen que firmarse, ¿ok? Tienen que firmarse. O sea, tienen que estar por escrito, mejor dicho. Los plazos máximos establecidos en las distintas modalidades contractuales podrán celebrarse contratos por periodos menores, pero sumados que no excedan dichos límites, ¿no? O sea, yo no podré superar el periodo de 5 años. Yo podré suscribir contratos por 2 y 1 año, pero yo no podré superar el plazo máximo. Pueden celebrarse en forma sucesiva con el mismo trabajador diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo en función de las necesidades empresariales, siempre que en conjunto no superen la duración máxima de 5 años. Eso sí lo tenemos claro. En los contratos sujetos a modalidad rige el periodo de prueba legal o convencional previsto en la ley. Eh, Esto es muy importante. Ya sea en plazo indeterminado o a plazo fijo, ¿no? El periodo de prueba se aplica en ambos contratos, que será de 3 meses, de 6 meses o de 1 año, dependiendo del tipo de trabajador. Si es un trabajador ordinario, 3 meses; si es un trabajador de confianza, 6 meses; si es un trabajador de dirección, 1 año, ¿no? Pero el periodo de prueba, ahí está, en los dos contratos. Este tipo de contrato, el contrato a plazo fijo, debe contar con una causa objetiva. El requisito fundamental es estipular en el contrato la causa objetiva para así cumplir con el principio de causalidad. Veíamos que la regla contenida en la ley es que estos contratos, los contratos de trabajo en el Perú, sean a plazo indeterminado, es decir, no que no tengan una fecha de fin, sino de manera indefinida. La única manera de justificar un contrato a plazo fijo es que tenga una causa objetiva. ¿Por qué yo te estoy contratando a plazo fijo? ¿Por qué no te puedo contratar a plazo indeterminado? Y tendré que justificar en mi contrato. Bueno, pues yo tengo un contrato comercial con esta empresa y yo tengo un contrato de obra con esta empresa que va a durar tanto tiempo, tantos años, y por lo tanto necesito contratar personal a plazo fijo por contrato de obra o servicio específico. Tendrá que tener una justificación, no solamente contenida en el contrato en papel, sino tendrá que estar documentada, ¿no? Para que ese contrato no esté desnaturalizado. Por lo tanto, para contratar a personal a plazo fijo y evitar procesos laborales con alta contingencia, es necesario consignar causa objetiva, ¿no? Porque existen varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema con relación al uso fraudulento de los contratos modales o temporales. ¿Cuándo es que se desnaturalizan estos contratos? La Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece las causas de desnaturalización de los contratos por incumplimiento de los límites sustantivos temporales o formales, si labora después de la fecha de vencimiento del contrato, si existen prórrogas y si estas prórrogas exceden el límite permitido, en contratos de obra o servicio, si terminada la obra sigue prestando los servicios, demostración de simulación o fraude a las normas establecidas en la ley, ¿no? Esas son las formas de desnaturalización del contrato modal. Ahora, pasamos a los contratos a tiempo parcial. Ustedes conocen que este tipo de contratos son los contratos cuya jornada es menor a 4 horas diarias, ¿no? Menor a 20 horas semanales y la jornada es 5 por 2 o menos días de trabajo de la semana. Menor a 24 horas semanales y la jornada es 6 por 1. ¿A qué me refiero
5 por 2 y 6 por 1. 5 días de trabajo, 2 de descanso, 6 días de trabajo, un día de descanso, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que no tendrían? No tienen pago de una indemnización de despido arbitrario, no tienen estabilidad laboral, no tienen pago de CTS, ¿no? Vacaciones, sí, vacaciones, sí. Y el periodo de prueba. También, este periodo que estábamos conversando es muy importante dependiendo la categoría de trabajador que sea, ¿no es cierto? 3 meses, trabajador común; 6 meses, trabajador de confianza o altamente especializado; un año, trabajador de dirección. El periodo de prueba puede ser extendido, ¿no? Para una determinada posición, pero debe constar expresamente en el contrato de trabajo, en algún documento por escrito, pues de lo contrario se aplicará el periodo de 3 meses. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, había señalado hace muchos años, en una jurisprudencia del año 2012, que si una persona eh, no superaba el periodo de prueba y era despedida sin ningún fundamento dentro del periodo de prueba, ¿no? No se vulneraba de ninguna manera el debido proceso. Porque en el periodo de prueba yo no te explico las razones por las cuales te puedo despedir. Estás en periodo de prueba. Yo tengo 3 meses para ver si funciona o no funciona. Incluso, decía el Tribunal Constitucional, eh, a una mujer embarazada se le puede despedir en periodo de prueba, o se le podía despedir en periodo de prueba. Yo no tengo por qué dar ninguna explicación, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que esto es un despido fraudulento porque yo estoy en periodo de prueba como empresario y no tengo que darte ninguna explicación. Así estés embarazada, en periodo de prueba, yo puedo despedir. Sin embargo, se modificó el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral a través de la Ley 31.152. Se modifica este artículo y establece algo bastante interesante, que se presumirá un despido como nulo, ¿no? Existirá la existencia de un despido nulo si es que se verifica que la causa del despido tiene base en el embarazo, el nacimiento, la lactancia de una mujer embarazada o que ya ha dado a luz y está dentro del año del periodo de lactancia. Y esta protección, esta presunción de despido nulo, se aplicará a la mujer embarazada también en periodo de prueba. Es decir, ahora ya no se puede despedir a una mujer embarazada en periodo de prueba, sino únicamente por causa justa. No se puede despedir a una mujer diciendo, estás en periodo de prueba, así estés embarazada. No. Si está embarazada, no le aplica el periodo de prueba. Porque si uno la despide en periodo de prueba, se presumirá que la causa fue el embarazo, ¿no? Incluso esta protección de despido nulo de la mujer embarazada aplica para el part-time. Recuerdan que yo en esta diapositiva estábamos viendo de que el part-time no tenía estabilidad laboral, que no le correspondía indemnización por despido arbitrario, salvo se trate de una mujer embarazada. También al régimen de part-time se aplica la presunción de despido nulo, ¿no? Y protección contra el despido de una mujer embarazada. Entonces, esto era lo que les quería compartir, de lo que queríamos conversar sobre la contratación y los regímenes laborales. Estoy abierto en este momento
a las preguntas que puedan existir acerca de la ponencia. Si desean, pueden dejar sus preguntas en el chat para ir absolviéndolas o podría habilitar de repente, se aperturen los micrófonos para que puedan hacer una pregunta de manera directa. Mientras tanto, yo voy leyendo aquí una pregunta. Dice, esta normativa de la 728 en lo que respecta a las clases de contrato, beneficios laborales, etcétera, ¿es aplicable a toda persona jurídica o natural que emplea a cualquier trabajador, así sean MIPES, pequeña empresa, persona particular? No, la MIPE tiene un régimen distinto, ¿no? Estos derechos que estamos conversando aquí sobre los derechos de trabajo o los beneficios sociales aplican a las empresas al régimen general, ¿no? Vamos a tener el día lunes también una clase sobre el tema de beneficios sociales, ¿no? Y ahí estaremos tratando un poquito también sobre esto. Doctor, las utilidades, ¿cómo se pueden reclamar y liquidar en una demanda bajo 728? Las empresas que tienen más de 20 trabajadores tienen la obligación de repartir utilidades, ¿no es cierto? ¿Cómo se reclaman, cómo se liquidan? Es a través de factores que establece la empresa para poder hacer el reparto de las utilidades. Y si no le han pagado utilidades a una persona, puede reclamarlas vía el juez laboral para que se le pague estas utilidades, ¿no? Si una persona ganó su plaza a 728 mediante juicio y el empleador no cumple con el mandato con la excusa de que no hay plazas, ¿dónde podemos hacer la queja para que se cumpla con el mandato? En el mismo proceso judicial se tendrá que el juez combinar al empleador para que ordene el cumplimiento del mandato judicial, ¿no? Ante el mismo juez que dictó la sentencia. El trabajador part-time también puede ser despedido sin causa justa en el periodo de prueba, sí. Si no es mujer embarazada, sí. Cuando el contrato es por 728 por reemplazo, ¿por cuánto tiempo es la prestación de servicios? Todo lo que dure la suplencia. Todo lo que dure la suplencia. Me parece que habían levantado la mano. No sé si me podrías ayudar, Ruth, ahí con relación a las personas que habían levantado la mano y tienen preguntas. Mariano, Mariano Carlos está levantando la mano. No sé si podrías habilitarle el micrófono. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, doctor, quería hacer una consulta. La clase está muy buena. Dígame, con respecto a la pregunta, la primera que usted leía, eh, si bien es cierto, las MIPES tienen, me parece, una ley aparte, pero digamos, lo mínimo o lo que de todas maneras, muy al margen de a qué régimen empresarial pertenecen, deberían brindar las empresas, así sean chicas o grandes, o sea, mínimamente qué es lo que sí o sí tienen que brindarle a un trabajador. Todos los beneficios laborales, pero en una cuantía distinta, ¿no? Ah, ok. No se le pagan los montos completos, sino la mayoría son a la mitad, ¿no? Sí, Ah, ya, pero sí reciben de todas maneras, entonces, igual se respetan estos casos de contratos que usted mencionaba, igualito. sí, claro, sí. Se respetan tal cual los contratos que estamos trabajando hoy en clase. Doctor, muchas gracias. Ok. Aquí hay otra pregunta de Meril Loaiza. Dice, doctor, cuando una renuncia con un contrato indeterminado
y en menos de 6 meses vuelve a ser contratado, ¿qué tipo de contrato le corresponde? Bueno, en realidad la ley prohíbe que se contrate a un trabajador que primero fue indeterminado, lo prohíbe que se contrate en un plazo si es que ha pasado menos de un año. Yo no puedo eh, despedir a un trabajador, por ejemplo, para volverlo a contratar, ¿no? Este, bueno, pero en este caso creo que me señala que ha renunciado. Se ha renunciado a un contrato indeterminado, pero es un poco ilógico que tenga un contrato indeterminado y luego lo vuelven a contratar. Le correspondería un contrato indeterminado también, ¿no? A menos de que ya pues le coloquen un contrato a plazo fijo. No le correspondería, creo, si ya tuvo un contrato indeterminado, que lo vuelvan a contratar eh, o que lo contraten con un contrato modal. Deberían contratarlo a plazo indeterminado también. Creo que eso es lo que sería correcto. Otra pregunta, ¿se puede despedir injustificadamente en el periodo de prueba a un trabajador? Sí, sí, no te tienen que dar ninguna justificación. En el periodo de prueba, justamente es para verificar si se puede cumplir con el perfil para el trabajo al que fue contratada esa persona, ¿no? Doctor, buenas noches. Si un trabajador trabaja 4 o 5 horas diarias, puede estar en planilla, ¿cuál sería su sueldo? Tiene que estar en planilla, ¿no es cierto? Son los part-time. Eh, dice, ¿cuál sería su sueldo? Bueno, ahí sí tendría que haberlo establecido con el empleador, ¿no? No necesariamente en esta clase de contratos tendría que ser el mínimo vital. Ahí sí puede ser de manera proporcional a las horas que está trabajando. Doctor, si salgo del trabajo, ¿qué tiempo tengo para denunciarlo? Por lo que mencione sobre los 1.200 o que me pagan 2.000. Allá, para poder reclamar cualquier beneficio laboral, uno tiene 4 años desde que concluye la relación de trabajo. 4 años desde el último día de relación de trabajo, contado desde esa fecha, 4 años. Si dentro de los 4 años uno no demanda, se le pasó el plazo, entonces prescribió el derecho, ¿no? Son 4 años para reclamar beneficios laborales y 30 días para impugnar un despido. 30 días hábiles. Bueno, ya no veo más preguntas. Yo agradezco nuevamente a Cefocap por la invitación para hablar sobre el contrato de trabajo, y de hecho el día lunes también tenemos una invitación para hablar sobre los beneficios laborales, la forma de cálculo, eh, y va a estar bastante interesante la clase. Yo los animo también para que puedan acompañarnos. Dice, 4 años también para reclamar ante SUNAFIL. Bueno, ante SUNAFIL puede iniciar una inspección de trabajo hasta por 5 años, ¿no? La diferencia, queridos amigos, es que SUNAFIL únicamente multará a la empresa, ¿no es cierto? Pero será el juez laboral quien determinará que se nos pague algún derecho. SUNAFIL no va a determinar que se nos pague algún derecho, solamente va a multar, va a terminar multando a la empresa si hay un incumplimiento. Quien va a ordenar que se nos pague los beneficios sociales es el juez laboral, a través de un juicio laboral, ¿no? ¿Qué pasa si no te quieren reconocer el pago del periodo de prueba? No, o sea, una cosa es que te despidan dentro del periodo de prueba, pero te tienen que pagarte dentro del periodo de prueba. No es que porque estás en periodo de prueba te sacan del trabajo, te despiden
y no te van a pagar la remuneración de esos meses, no. O sea, yo puedo reclamar judicialmente que se me paguen los beneficios sociales, ¿no? O incluso puedo ir ante SUNAFIL para que multe a la empresa por no haber pagado los beneficios sociales. Elías García tiene una pregunta. No sé si podemos habilitarle el micrófono a Elías. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Elías. Doctor, está magnífico su exposición. Le felicito por la exposición. Muchas Doctor, solamente gracias. quisiera hacer una consulta, doctor. Mire, doctor, lo que pasa es que yo tuve mi hijo trabajando en una empresa y entonces, pero había trabajado sin ningún contrato, como ya le hice mención de repente hace un momento, pero no lo especifiqué bien. Y entonces estaba trabajando ya 3 meses y pues fallece justo en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, y la empresa hasta la fecha no se responsabiliza absolutamente nada por eso. Entonces, nosotros hemos recurrido a Sonafil, como dice usted, Sonafil solamente es para que multe la empresa, pero Sonafil archiva la denuncia por falta de pruebas. Entonces, en este caso, ¿qué tiempo puedo, doctor, vuelta, porque quiero poner vuelta otra queja a Sonafil a fin de que pues pueda acreditar, porque si bien es cierto, no ha tenido ningún contrato de trabajo, la empresa se esconde, no da información con respecto a eso, ¿es posible de ingresar nuevamente a Sonafil a hacer otra denuncia con respecto, porque la primera denuncia que le había hecho su mamá, y yo no vivo con su mamá de que falleció mi hijito, ¿no? Y entonces, y yo quiero actuar de esa forma porque en la otra parte creo que voy a hacer una demanda extracontractual para el juez, tanto el pago de los daños, porque la que estaba trabajando era en una camioneta y la camioneta también ha sufrido bastantes daños. Entonces, eso, doctor, ¿sería posible nuevamente de interponer otra queja a Sonafil para que le multen a la empresa por no haber contratado al trabajador así con contrato de trabajo? Sí, claro, obviamente. Se podría iniciar a nivel de SUNAFIL una denuncia nuevamente, eh, especificando, ¿no? Este, de repente fundamentando de mejor manera la denuncia. Pero yo recomendaría, además de ello, ¿no? Intentarlo vía SUNAFIL, además de ello, el que pueda demandar de manera laboral, ante el juez laboral, primero, la desnaturalización de ese contrato, o mejor dicho, el reconocimiento de un contrato laboral, y además el pago de una indemnización por daños y perjuicios por la muerte, ¿no? de este trabajador. La Corte Suprema ha sido muy clara estableciendo de que cualquier accidente de trabajo seguido de muerte, incluso, y esto es un agravante, ¿no? Es responsabilidad de la empresa. Y los montos que está otorgando de manera indemnización van hasta los 300.000 soles. Entonces, en este caso, debería demandar daños y perjuicios por la muerte de su hijo como trabajador de esta empresa. Y no es una demanda extracontractual, sería contractual porque se pediría primero el reconocimiento de la relación de trabajo, ¿no? Entonces, porque Mm, el fallecimiento vino a consecuencia de la prestación del servicio, ¿no? De trabajo. Así no haya contrato de por medio. Esa fue la razón por la cual el trabajador falleció. Pero Entonces, en esa este sería mi caso, claro, recomendación. sí. Gracias, doctor, pero en este caso la empresa hemos recurrido nosotros para decirle, y él dice, no, no tengo ninguna culpa, dice, porque yo no lo he contratado a él. Sé que él se ha negado en todo momento en hacer ese tipo de gesto, que puede ser porque, imagínense, son recién 6 meses que ha fallecido,
él, y justo ha fallecido en horario de trabajo, sí, a las 9 de la mañana, cuando él ya lo había enviado a una zona tan lejas, y como él Disculpe, conducía en qué distrito, en qué lugar se encuentra usted? en la provincia de Jaén, Mm, ok, en Jaén. sí, Jaén, sí conoce de repente Jaén, ¿eh? Sí, 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 claro. Ok, ok, le Sí, entiendo. No, pero por y eso, o sea, lo que tendría que hacer ahí, la recomendación que podría brindarle es de que en el juicio se solicite el reconocimiento del vínculo laboral. O sea, la empresa siempre se va a negar. Quien le va a ujú. exigir que lo reconozca como trabajador tendrá que ser el juez laboral. Gracias, doctor. Doctor, así que ya tiene esa sentencia casatoria, no sé si podría este, ponérmelo acá en el, para poder Yo voy a ver. dejar mi correo electrónico. Si usted o alguna persona tiene más preguntas, ahí me pueden escribir, me pueden contactar a través del correo para que podamos brindarles algún material o algún apoyo extra. Ahí está, ahí me escriben. A ver, doctor, no lo visualicé bien. Ahí está en el chat. Me parece que ahora, muchas gracias. Muchas gracias, Hay doctor. una mano, gracias, hay una mano levantada de Junior Silva. Aló, buenas noches, doctor. Sí, ¿qué Buena tal? ponencia. Sí, doctor, tengo un casito de un familiar que ha sufrido un accidente en la mina y lo han sacado como la mitad del pulmón, pero aún Ujú. así no ha presentado ni una demanda ni nada. En, en esa parte, ¿también prescribe a los 4 años, doctor, o no tiene prescripciones? Prescribe a los 10 años. La indemnización por daños y perjuicios derivados de contrato de trabajo prescriben a los 10 años. ¿Hace cuánto sucedió ese accidente? 5 o 6 años, doctor. Todavía estaría en plazo para poder demandar. Si tiene plazos de prescripción eso, ¿no, doctor? Sí, 10 años. 10 años. Ya. Ok, muchas gracias, doctor. Buenas Ok, noches. Junior. Ok. Hay otra mano levantada de Andrés. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por la ponencia, autor. De gran utilidad para todo, para cada usuario que esté escuchándolo. Mi consulta, doctor, básicamente es, en muchos casos se da que las empresas muchas veces despiden de manera unilateral bajo la causal de personal de cargo de confianza, pese a que muchas veces este colaborador puede haber iniciado inicialmente como un asistente y en el trayecto ha sido promovido bajo un cargo, digamos, superior, ejemplo, supervisor. Evidentemente, al haber, digamos, un cargo de confianza, la empresa lo despide por simplemente decisión unilateral y le indica que no tiene derecho a ser indemnizado. Mi consulta es, doctor, ¿qué hacer frente a este tipo de situaciones? Eh, ¿Qué es lo que debe hacer el colaborador y a qué autoridad, digamos, usted recomendaría asistir y el procedimiento a seguir? Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Mi recomendación es que se acuda a la vía judicial, ¿no? Porque si es un trabajador promovido, es decir, un trabajador ordinario que ha sido promovido a un cargo de confianza, este trabajador tiene el derecho, ¿no? De que una vez retirada la confianza, retorne al puesto anterior al de confianza. Si era asistente y fue promovido a supervisor, yo empresario puedo decirle, oye, ya no confío en ti, te retiro la confianza, ya no vas a ser supervisor, pero eso no significa que te voy a despedir. Tendría que regresar al cargo anterior. Y
Si no sucede ello, tendría que pagarle la indemnización por despido arbitrario o a elección del trabajador podría solicitar el trabajador la reposición en el empleo. Esta reposición en el empleo se da porque ha sido un trabajador de línea de carrera. Diferente sería si el trabajador desde un inicio entró como personal de confianza. Si es un personal de confianza originario, o sea, desde el inicio originario, ya no cabría la reposición en el empleo, pero sí cabría la indemnización por despido arbitrario. La indemnización por despido arbitrario en ambos casos se tiene que dar sí o sí. Entonces, ¿a quién se debe acudir? Al juez laboral. Es el juez laboral el único que puede establecer o determinar el pago de una indemnización o la reposición en el empleo. Ahora, para poder reclamar ello, estábamos comentando de que el plazo es de 30 días hábiles, para que lo tengan en cuenta. A ver, tenemos aquí una pregunta de Snyder. Algunas empresas no permiten que el trabajador después de un tiempo vuelva a laborar por segunda vez en la empresa. ¿Eso es reglamento interno? Bueno, en realidad es política de cada empresa, ¿no? No están obligadas a admitir nuevamente a un trabajador, salvo que sea un contrato de temporada. Si esto es por temporada, se preferirá, ¿no? O si es intermitente. Si es intermitente, ¿no? Se preferirá a la persona que se ha contratado ya de manera anterior. De lo contrario, no existe una obligación. Tenemos una mano levantada aquí de José Toro. Doctor, buenas noches. Una consulta. Yo soy trabajador CAS y mediante juicio gané en el año 2015. A la fecha el empleador me dice que no hay plazas, que no hay plazas. ¿A dónde puedo acudir para que pues, se cumpla ese mandato? ¿Qué instancia es la que debe exigir ese mandato, que se cumpla? Bueno, como comentaba al inicio, debería haber sido ante el propio juez que dictó esa sentencia, ¿no? O podría iniciar un nuevo proceso judicial de ejecución de sentencia, ¿no? Simplemente para que se ejecute la sentencia y si no se cumple con lo que se establece en la sentencia, se cursen partes al Ministerio Público ante una denuncia penal por resistencia a la autoridad, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente se cumplirá con lo establecido por el mandato judicial, porque los mandatos judiciales tienen que cumplirse sí o sí, ¿no? En sus propios términos, conforme lo dice la ley orgánica del Poder Judicial. Bueno, veo ahí dos manos levantadas. Me parece que Mariano ya ha participado y Andrés también. Pero a ver, Mariano, cuéntame. Sí, doctor, por favor, mi última pregunta. Con respecto a lo que es el contrato verbal, si bien es cierto, si no hay un contrato por escrito, este pasa a ser verbal e indeterminado, usted mencionaba. Pero, ¿cómo podría probar el trabajador que existe un trabajo, perdón, un contrato verbal? Tendría que tener necesariamente todos los comprobantes de pago que le han hecho en todo el tiempo que ha laborado. Tendría que tener todas las pruebas, completas, o basta con que haya algunas o que hayan indicios. Sí, basta que hayan indicios. Indicios y sucedáneos, dice la norma, ¿no? No necesariamente durante toda la relación, sino puede que tenga el primer recibo, uno del centro, uno del final, ¿no? Con eso, con indicios,
con indicaciones, correos, mensaje de texto, WhatsApps, etcétera, con eso se podría acreditar el vínculo de trabajo. Sí, no necesariamente todos los documentos, pueden haber solamente indicios. Andrés, me parece que ya había participado, pero cuéntame, Andrés, ¿cuál es tu pregunta? Doctor José, gracias por la oportunidad nuevamente. Básicamente respecto al despido arbitrario, le comento el caso puntualmente. El día 26 básicamente recibo esta carta de retiro de confianza y el día 31, que fue el primer día hábil, presenté por recomendación una contratación policial. Mi consulta es, ¿requiero acudir a la SUNAFIL para poder presentar, digamos, esta denuncia por despido arbitrario, o ya sería una autoridad que no vendría al caso y haría lo que usted me sugiere, que ir a un juez laboral en estos casos de despidos arbitrarios de por sí, ¿no? Porque no ha habido, digamos, un preaviso, no ha habido un proceso sancionador, simplemente han remitido la carta y ya incluso me han liquidado, pese a que estoy exhortando, digamos, de que la empresa reconsidere esto. Muchas gracias. No necesariamente, no necesitas ir a SUNAFIL, Andrés. Puedes ir directamente al juez laboral dentro de los 30 días hábiles de sucedido producido el despido, ¿no? Podrías incluso reclamar tu reposición en el empleo y eso es lo que más le afecta a las empresas, ¿no? No quieren tener una persona repuesta. Más que el pago de una indemnización, yo recomendaría que demandes la reposición en el empleo y de manera subordinada la indemnización, ¿no? No necesariamente tendrías que acudir a SUNAFIL, puedes ir directamente al juez laboral. Bueno, creo que con eso cerramos ya las preguntas. Muchísimas gracias a CEFOCAP nuevamente por la invitación y nos estamos viendo con los que tengan a bien el día lunes. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muchas gracias a usted y gracias por tan buena disertación. Hasta la segunda sesión del curso. Muchas gracias. Que tenga muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, de igual manera agradecer a cada uno de nuestros estimados participantes por haberse conectado el día de hoy a la primera sesión de nuestro curso en Derecho Laboral. Por el chat del Zoom se les estará enviando lo que es el número de nuestras asesoras de venta y lo que es el formulario para el registro de su asistencia. A ver, un momento.